Y entonces se diría, hay países que son periferia, pero hay unos rangos intermedios entre esas potencias, Unión Europea, China, Rusia, eventualmente India, y los países que son periféricos para este tipo de clasificación. Eso sería lo que hoy día llamamos potencias medianas. Y en potencias medianas o potencias intermedias, middle powers, puissance moyenne, se dice en francés, es decir, tenemos una, digamos, nomenclatura unificada sobre el tema de potencias más o menos intermedias. Se está hablando de potencias emergentes. ¿Qué sería una potencia emergente? Sería un país que está surgiendo a la vida internacional o un grupo de países. Esto es importante. Puede ser la Unión Europea, puede ser una agrupación de países, no necesariamente un país solo. Y esa agrupación de países se dice que está surgiendo al escenario internacional, siendo cada vez más protagónico, siendo cada vez, digamos, alguien que hace sentir su presencia en diversos campos de actuación. Y entonces, miremos, para ir aterrizando el tema, cuál es y cómo podría ser esto. Una primera clasificación, la más obvia, es la militar. La vamos a dejar digamos, en segundo o tercer lugar, ya verán por qué. Pero una primera clasificación sería la económica. Hay países que son gigantes económicos. Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, y lo sigue siendo, tiene un Producto Interno Bruto de más o menos 15 trillones, trillón americano, 15 trillones de dólares año. ¿Cuál es hoy día la segunda potencia económica del mundo? Desde hace más o menos 4 meses y medio, esa segunda potencia económica del mundo, medida por Producto Interno Bruto, es claramente China. ¿Cuál es la tercera potencia económica del mundo? Todavía es Japón. La cuarta es Alemania. Después de Alemania uno encuentra en un más o menos cierto orden en Europa Reino Unido, luego Francia y luego otra serie de países. La séptima es Canadá, la décima, por ejemplo, es Brasil. Ustedes miren simplemente las tablas que proporciona Banco Mundial o que proporcionan los anuarios estadísticos de Naciones Unidas, y ahí se encuentran sobre todo Producto Interno Bruto. Algunos lo miden por Producto Nacional Bruto, no nos enredemos con eso, estamos hablando de la magnitud de la economía. Si ustedes se dan cuenta, China ya es el segundo. Sin embargo, China más Japón más Alemania, es decir, el segundo, tercero y cuarto países como potencias económicas del mundo, tienen un Producto Interno que, sumado, el de esos tres, es más o menos el de Estados Unidos. Es decir, en esto no hay que ser ligeros. Estados Unidos ya no es la potencia absoluta hegemónica del mundo, ya no hay solo unipolaridad, ni siquiera económica, pero todavía tenemos Estados Unidos, digamos, para el rato, como diríamos coloquialmente, en la medida en que aún hoy, quizás no será así dentro de 10 o 20 años, pero aún hoy la economía de los Estados Unidos, a pesar de sus dificultades, es 3 veces, es la sumatoria, es igual a la sumatoria de las economías de los 3 países que siguen, es decir, China, Japón, más Alemania. Esos 3 nos da más o menos los 14 trillones de dólares que son el potencial económico de los Estados Unidos de América. Entonces, ahí tenemos una primera clasificación. Hay una gran potencia gigantesca económica, hay unas grandes potencias que son grandes unidades económicas en el mundo, y ahí hemos dicho cuáles son. Si tomamos Unión Europea como si fuera una sola unidad, naturalmente nos daría un monto por encima de Japón, no necesariamente por encima de China, pero esto simplemente como para ver una primera clasificación. En el otro extremo, para que identifiquemos de manera mucho más fácil, se encuentran países en desarrollo de ingreso medio-bajo. Vamos a ver, Colombia es un país intermedio en esta clasificación. Entonces tenemos las grandes potencias económicas, que son más o menos unas 20, 25, y tenemos países en el otro extremo, en el extremo bajo, digamos, de esta clasificación, tenemos una serie de países de ingreso muy bajo. Los más bajos de todos, naturalmente, son los LDC, los países de menor desarrollo, los países de más bajo desarrollo en el mundo,
tienen nombre propio, son entre 15 y 17, hay uno solo de ellos en el continente americano, que es Haití. La mayor parte se encuentran en África, algunos se encuentran en Asia. Tenemos países, esos países tienen un ingreso per cápita promedio de hasta más o menos 200, 250 dólares año. Mientras que, por ejemplo, países tan avanzados como Suiza tienen hoy día, a precio de dólar actual, un ingreso per cápita de más o menos 50 a 55 mil dólares año. Algo va de los 55 mil dólares año en Suiza a los 200 o 250 dólares de, por ejemplo, Ruanda o Burundi, o Níger o Malí, o Lesoto o el mismo Haití. Entendamos que hay unos países de ingreso bajo todavía, por ejemplo Bolivia clasifica en esos parámetros, que tienen ingresos entre 800 y más o menos 1500 dólares per cápita, o sea, por habitante. ¿Esto de qué resulta? Dividimos el Producto Interno Bruto por el número de habitantes y esto nos da el ingreso per cápita, o simplemente vamos a las tablas de Naciones Unidas o a las tablas del Banco Mundial. Encontramos que un país, desde el punto de vista económico, es considerado como un país desarrollado si supera, sobre esto hay algunas pequeñas diferencias, pero grosso modo, si supera más o menos los 20 mil dólares año o su equivalente. Si miramos América Latina, todavía no hay ningún país latinoamericano que llegue a los 20 mil dólares año. El único país de América Latina que está cerca de esa suma, es decir, si continúa una tasa de desarrollo de por lo menos el 3% anual durante los próximos 5 a 10 años, pasará a ser clasificado como país desarrollado. El único es Chile, no es ni siquiera Brasil, no es México. El per cápita de Brasil debe andar más o menos por los 12 mil dólares o 11 mil, quizás un poco menos. El per cápita de México va más o menos 1000 dólares más alto. El per cápita más alto de toda América Latina es el de Chile, que hoy día debe estar más o menos entre 14 y 15 mil dólares año. Es decir, Chile es el país que más se acerca a esa diferencia entre lo que sería un país en desarrollo y un país desarrollado. Colombia, en este momento, es un país de ingreso mediano, es decir, estamos hablando de un ingreso per cápita promedio entre los 6.000 y 8.000 dólares para los últimos 3 años. El caso del Perú es un poco menor. Argentina va más o menos en la misma línea. El ingreso per cápita venezolano aparece muy alto por una distorsión de los datos económicos. Es un país altamente exportador de petróleo. Pero lo que se dice hoy día es una potencia emergente desde el punto de vista económico. Es un país de ingreso intermedio que tiende a incrementar su ingreso per cápita y cuya economía, primero, va teniendo algún peso en la región, y segundo, comienza a ser importante en los grandes intercambios mundiales. Hay algunos países que cumplen con esa condición. En América Latina es evidente que Brasil cumple con esa condición. ¿Por qué? Brasil es el 50% de Sudamérica. Cuando uno mira la UNASUR, Brasil es el 50%. 50% de la superficie, del producto económico y de la población. Cuando uno mira el Mercosur, Brasil es el 80% de la superficie, de la población y de la producción del Mercosur. Entonces, es evidente, Brasil, 10º país en indicadores en el mundo, es claro, sin lugar a ninguna duda, que Brasil es una potencia emergente. Cuando uno observa México, se da cuenta también, México es un país de la OCDE, es uno de los, fue el 24º miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países de economías más abiertas y más importantes. México es un gigantesco, es el país que más exporta hoy día a los Estados Unidos. Es el segundo país del mundo en recepción de inversión extranjera después de China. Es un país que sufrió las consecuencias de la crisis económica por la reducción del mercado estadounidense, pero que también ha entrado en un proceso muy claro de recuperación post-crisis. Entonces México es también un país que clasifica como una potencia emergente desde el punto de vista económico. Entonces las dos potencias emergentes por excelencia, sin lugar a dudas, en América Latina serían Brasil y México,
seguidos de Chile, que el ingreso per cápita, es que tiene poca población, pesa poco en el mundo su economía, pero el ingreso per cápita sería el país más avanzado y además es el país con los mejores indicadores, algunos dirían que los menos malos, de América Latina. Ese es Chile. Entonces, tenemos claramente Brasil en Sudamérica, México en el norte y Chile también en Sudamérica como tres potencias emergentes clarísimas. Y tenemos unos países intermedios que están tratando de subir y que tienen unas tasas de crecimiento sostenidas y una economía más o menos equilibrada y que por consiguiente prometen, digamos, para el próximo futuro en América Latina. Esos tres países, o dos o tres países, serían claramente uno, Colombia, el otro, Perú, y el otro, Argentina. Es decir, tendríamos entonces, encabezando Brasil, México, Chile, y tendríamos una segunda lista de potencias emergentes B, digámoslo así, en el caso latinoamericano, en donde tenemos a Colombia, a Perú y a la Argentina. Eso en América Latina. Pero entendamos algo muy importante, que en el mundo hay, además de Brasil, o además de México, una serie de potencias emergentes más o menos distinguibles. Por ejemplo, Rusia. Rusia es un país que es un gigante militar, es la segunda potencia militar del mundo, es todavía la segunda potencia nuclear del mundo, es una potencia científica, sin lugar a dudas, pero Rusia todavía no es una potencia económica. La economía rusa no es igual a la economía china, la economía rusa no es igual a la economía japonesa, la economía rusa todavía no tiene el potencial que tiene toda la Unión Europea y demorará mucho en lograr un potencial semejante. La economía rusa es, digamos, una lista B en ese mundo de los países del hemisferio norte. Entonces lo que se ha dicho es, Rusia, después de un periodo de encogimiento sobre sí misma, después de un periodo económico en el cual no tenía ninguna presencia en el mundo, ahora comienza a activar poco a poco la economía, ha activado mucho más la política, pero digamos que clasifica como potencia emergente. India es, sin duda alguna, el gran país del Índico, es uno de los grandes países asiáticos junto con la misma Rusia, junto con China, junto con Japón. India clasifica también como parte de de esos países emergentes. Y normalmente se hablaba de China, hasta hace unos años, como un país emergente importante, o como una potencia emergente. Eso ya no tiene ningún sentido, porque China ya es la segunda potencia económica del mundo, ya está por encima de Japón, ya está por encima de Alemania, se calcula que a las tasas de crecimiento actual, China podría alcanzar a los Estados Unidos en 30 años, y 30 años para una persona puede ser mucho, pero para un país no significa nada, mucho menos si ese país tiene 5.000 años de historia verificable, como es el caso chino. Entonces, hablar hoy día de China como potencia emergente quizás sea hablar con base en lo que se escribía sobre China hace 20 o 30 años. China ya no es una potencia emergente, China ya es una potencia a nivel mundial, es la segunda potencia económica del mundo, ya veremos los otros ítems. Entonces, ¿cuáles serían esas potencias emergentes un poco en el mundo? Se hablaba de BRIC, Brasil, Rusia, India, China, y algunos le ponían una S para Sudáfrica. El problema es que Sudáfrica es claramente la potencia africana, pero también es claramente un país que tiene indicadores muy lejanos, si uno lo compara con China, o lo compara con Brasil, o lo compara incluso con la India. Es decir, no es comparable Sudáfrica, a pesar de su importancia regional, con otros países que serían los emergentes A. Entonces podríamos hablar de Brasil, de India, de Rusia, como potencias o países, estamos hablando de economía, emergentes tipo A, y podríamos hablar de otros países como Sudáfrica, como el mismo México, países de crecimiento intermedio, algunos incluso de los países europeos que no son las grandes potencias económicas, como países emergentes tipo B. España quizás podría clasificar en ese rubro.